Muy buenos días, Dios te bendiga en esta preciosa mañana o en el horario que estás escuchando o viendo este video. Dios te bendiga, tenemos grandes bendiciones de parte de Dios para tu vida en esta hora. Queremos decirte que Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Estamos en este ambiente de adoración y Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecir tu familia. Y quería compartir una palabra con la iglesia especialmente. Mi nombre es José Carlos Condratío, que somos pastores en Sembrando Vida Lanús, y con mi esposa Graciela estamos pastoreando, y ahora a través de las redes. Esta es nuestra iglesia ahora, ¿sí? Así que unite a esta iglesia virtual para que podamos compartir juntos en la palabra de Dios. Es el único momento que podemos compartir, y a través de los WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el 11 44 98 30 18. Así que si querés contactarte con nosotros, podés escribirnos, podés llamarnos, y estamos dispuestos a ayudarte en todo lo que tú necesitas. Así que queda tranquilo que Dios tiene el control de todas las cosas. Suscríbete a este canal para que puedas recibir el mensaje cada vez que salimos al aire, aunque generalmente lo salimos el día domingo y los días de semana a través del WhatsApp con un devocional para todos los hermanos. Así que Dios te bendiga, iglesia, y quiero que si tienes una Biblia, y es importante que tengamos una Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. Dios habla a nuestras vidas a través de la Biblia. Él nos habla a nosotros, puede hablarnos a través de sueños, revelaciones, pero dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Así que si tenés una Biblia, podemos leer en San Lucas en el capítulo 7, versículo 18. San Lucas, el tercero de los evangelios, y podés compartir conmigo y con toda la iglesia. Así que te invito a que puedas abrir tu Biblia y podamos compartir esta palabra. Dice que los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. O sea, cuando leemos en San Lucas todas las cosas que él estaba viviendo, los discípulos de Juan que fueron a estar con Jesús, dice, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, a Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para que preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y en la misma hora sanó a muchos de las enfermedades y plagas y de espíritus malos. Escucha, enfermedades, plagas y espíritus malos. Y muchos ciegos les dio la vista. Dice la Biblia que Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así que el mismo Jesús que sanó en ese tiempo también puede sanar tu vida, tu cuerpo de toda plaga, y te va a guardar también de todo espíritu malo, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Y los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se le ha anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, Jesús, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestidura delicada? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven de los deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo que más que profeta. Este es el quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los signos de Dios respecto a sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Linda historia, ¿no?
linda historia que quizás a muchos de nosotros nos pasa, ¿no? De que nos sentimos defraudados. Juan el Bautista, si nosotros leemos el principio de Lucas, cuando termina el Antiguo Testamento, que termina en Malaquías, el pueblo de Israel estaba en un momento muy difícil. Por eso cuando habla, Dios le estaba hablando en Malaquías, ¿no? Al final estaba hablando de entregarse al Señor. ¿Qué había pasado en Malaquías? Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, ¿no? Dice, y generalmente habla mucho de lo que iba a venir, del avivamiento que ha de venir y todo lo que Dios iba a hacer. ¿Qué pasaba? En ese tiempo dejaron de hacer los cultos, dejaron de hacer los sacrificios, no había quien. Por eso cuando hablo en Malaquías habla de los diezmos, de las ofrendas. Como no había ofrenda, no había diezmo, no había sacerdote para ministrar a toda la gente, y comenzaron a cerrar puertas, comenzaron a cerrar lugares de oración. Solamente quedaba un pequeño remanente que buscaba a Dios. Por eso Dios le dice a ustedes, necesitan volver. Si ustedes van a diezmar, si ustedes van a ofrendar, si ustedes me van a buscar a mí, va a haber profetas, va a haber sacerdote que ministre, y yo derramaré lluvias en la sequedad. Yo te voy a bendecir al pueblo. Por eso en este tiempo necesitamos volvernos a Dios más que nunca, para que Dios pueda tomar control de nuestras vidas. Tenés que apoyar a tu iglesia local, tenés que apoyar a los hermanos, apoya a tu pastor, apoya a todo lo que Dios está haciendo. Es importante eso. ¿Para qué? Para que volvamos a Dios, para que este mundo pueda volver a Dios. En estos días estaba hablando de los avivamientos que hubo a través de la historia. Hablamos del avivamiento en la calle Azusa, hablamos del avivamiento en Gales, en Europa, y los avivamientos a través de la historia. Aún nosotros hemos vivido grandes avivamientos. Esos fueron a principios del siglo XX, pero nosotros lo vivimos al final del siglo XX aquí en Argentina, el gran avivamiento. Y yo creo que Dios va a hacer un gran avivamiento en medio de su iglesia, aquí en Argentina y aquí también en medio de nosotros. ¿Lo puedes creer que Dios va a hacer un avivamiento grande? Va a descender bendición de los... Miren lo que dice Malaquías. Dice... Dice que cuando nosotros vamos a empezar con las reuniones, vamos a empezar con buscando a Dios, ofrendando, apoyando, dice, y reprenderé también por vosotros el devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Pero parece que el pueblo de Israel no buscó a Dios, porque nosotros desde Malaquías hasta Mateo pasaron 400 años, escúchame bien, 400 años es mucho tiempo, casi lo que cuando Colón vino a América, desde que fue mal llamado descubierta América, porque ya había gente en este lugar, y han pasado 500 años. Pero eso está hablando 400 años y no había voz de Dios. ¿Te imaginas 400 años sin que Dios hable a la iglesia, hable al pueblo de Israel, hable al mundo? Durante tanto tiempo Dios no habló. Hasta que vino un día, dice que Zacarías, la palabra Zacarías significa de quien Dios tiene memoria. Dice que Zacarías fue al templo como de costumbre. En San Lucas capítulo 1 versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías, y su mujer era hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas de Dios. Pero no tenían hijos. Y menos pensar, Zacarías, después de 400 años que Dios no hablaba, era un ritual que hacían los sacrificios, iban ahí,
hacían todo lo que tenían que hacer, el culto que ellos tenían que hacer, pero Dios no hablaba, menos de vivir un milagro, menos de tener un milagro. Es decir, era ya casi como muy raro que haya un milagro. Dice, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, eran viejitos, y seguían sirviendo al Señor. Así que no hay años que tengamos que no tengamos que servir al Señor. Todos nuestros días tenemos que servir al Señor. Así que si eres joven, estaba leyendo, lo estaba comentando los hermanos también en nuestros devocionales, que en Gales, cuando se comenzó el avivamiento, hubo jóvenes, niños casi, en el avivamiento, de 18, 20 años, que eran los que estaban promoviendo el avivamiento. Así que si algún día querés leer el avivamiento en Gales, es muy importante para que nuestra fe pueda crecer. Porque, ¿qué pasaba? Zacarías ni había escuchado, se acordaba que en un tiempo en Egipto ellos estaban viviendo un avivamiento, que Dios hacía milagros, y por ahí en la historia habrá leído algo, pero 400 años los últimos, nadie era curado, nadie era sanado, nadie había muerto, resucitado, y él ya no tenía fe. Por eso es importante que nosotros escuchemos y nosotros podamos leer libros de hombres de Dios. Hay algunos que me dicen, ¿qué libro leíste, no? Y algunos dicen, yo leí a Borges, ¿no? Otros dijeron, otros escritores. Pero Borges no te va a llevar a tener fe en Dios. Puede ser un buen escritor, todo lo demás, pero lo importante es que nosotros tengamos fe en Dios. Leer hombres de Dios, cómo se produjo el avivamiento, cómo Dios usó a Kathryn Kuhlman en el siglo pasado, cómo Dios usó a tanta gente a través de la historia, y eso te va a llenar de fe. Este no tenía, pobre Zacarías, dice que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó a él ministrar ese día, como que tuviera que predicar un día. Dice, conforme a la costumbre del sacerdote, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario. Entró en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó a Zacarías. Imagínense que le aparezca un ángel después de tantos años que Dios no hablaba. Ahora aparece un ángel y le dice, se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre, porque generalmente le ponían el nombre del padre, se llamará Juan, y tendrá gozo y alegría, de muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Y después está diciendo todas las cosas, y Zacarías sigue dudando, ¿no? ¿Quién no? ¿Cuántas veces nosotros también dudamos? Zacarías dice, ¿y en qué voy a conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, no importa los años que tenga. Hay muchos pueden decir, pero yo tengo esta enfermedad que es incurable, yo estoy viviendo esta enfermedad que no tiene cura. Los médicos me dijeron, no importa lo que digan los médicos, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice Dios a tu vida? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Por eso tenés que conocer la palabra. ¿Qué dice Dios en estas circunstancias? Dice que yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo te voy a cuidar. Lee el Salmo 91, dice, caerán 1000 a tu diestra, 10.000 a tu lado, pero a ti no te llegará. Así que tenemos que buscar a Dios más que nunca en este tiempo. Busca a Dios, clama al Señor. El ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. No era un pastor, no era un evangelista, no era una persona cualquiera, sino que el ángel Gabriel, que está delante de Dios, vino a hacer este anuncio a la vida de Zacarías. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, y las cuales se cumplirán en su tiempo. Imagínense cuando a veces nosotros empezamos con nuestros comentarios negativos, que no sé cómo puede ser, yo soy viejo, no voy a poder tener más hijos, como me estaba diciendo, y quizá podría comentarlo con otro. Porque nosotros a veces las cosas malas
las comentamos con otros. Las noticias malas pasan al noticiero, ¿no? Decía que en Gales la gente no tenía malas noticias, sino que todas buenas noticias. Los noticieros, en ese tiempo no había televisión, pero los periódicos estaban escribiendo las cosas que Dios estaba haciendo en medio de su pueblo. Y Dios va a hacer su gloria manifestar en medio de nosotros. Y dice que quedó mudo. ¿Cómo tenía que llamarse el nombre de su hijo? Juan. Todos después comenzaron a... Dice que... mirá lo que dice acá. Después de aquellos que concibió Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se destinó quitarme afrenta ante los hombres. Dice que vinieron y todos comenzaron a comentar: hay que ponerle Zacarías, porque el papá se llama Zacarías. ¿Cómo le van a poner Juan? Pero Zacarías dice: no, Dios me dijo que se llame Juan. Y después se llamaba Juan el Bautista. Después, como bautizaba, le dijeron: Juan, ¿cuál? El Bautista, el que está bautizando, ¿no? Y a veces pensamos nosotros, no sé si te pasa, que pensás que solamente te pasa a vos las cosas que te ocurren. Muchas veces aún dudamos de las cosas que nos están pasando. Nunca dudaste diciendo: ¿y será verdad? ¿Y dónde está Dios? Cuando están ocurriendo todas estas cosas, ¿dónde está Dios? La gente dice: ¿pero dónde está Dios con esta pandemia que estamos viviendo? Y vienen dudas, nos sentimos defraudados. Aún nosotros muchas veces nos sentimos defraudados, quizás por nuestra familia, nos sentimos defraudados por nuestros amigos, aún por tu esposa, quizás tenías mucha expectativa, o tu esposo, o algunos tenían expectativa en sus hijos, y con el tiempo parece que no se cumplió. Quizás tú cuando tenías 20 años decías: yo voy a tener esto, voy a estudiar esto, voy a tener esto, voy a tener mi casa, mi auto, y pasa el tiempo y no lo tenés. Te sentís defraudado por vos mismo. Y Juan el Bautista le pasaba eso. Si a nosotros nos pasa, a todos nos pasa cosas. Por eso que necesitamos, escúchame bien, necesitamos apoyarnos, tener una palabra rectora de parte de Dios, tener una palabra de Dios para la gente. Tenemos que hablar palabra de Dios. Necesitamos tener una palabra positiva de parte de Dios, porque toda la Biblia te está hablando cosas positivas. Dios está hablando: no temas, búscame, yo estoy contigo, no tengas miedo. Y Dios nos está hablando. Por eso, cuando tengas a alguien al lado tuyo en este tiempo que estamos viviendo, y cuando te está diciendo todo eso, vos decirle: no, Dios está con nosotros. Tenés que tener una palabra rectora de parte de Dios para la gente. Y dice que Juan el Bautista estaba en la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? Porque denunció el pecado de uno de los hombres más importantes de aquel tiempo, Herodes, que se había casado con la mujer de su hermano. ¿Y qué había pasado? Va y le dice Juan el Bautista: arrepiéntanse. Porque muchas veces nosotros pensamos que arrepentirnos es sentir dolor, es sentir remordimiento, podemos pasar al altar, pero el arrepentimiento es un giro de 180 grados. Lo que estabas haciendo antes, aquí Herodes tenía que dejar a esta mujer, entregársela a su hermano y casarse con una mujer que sea soltera, ¿no? Por eso que nosotros muchas veces necesitamos también de parte de Dios una palabra de Dios. Y Juan el Bautista le dijo: tenés que hacer esto. ¿Y qué pasó? Lo puso en la cárcel. ¿Por qué? Porque la mujer le decía que lo pongan en la cárcel. Y estaba en la cárcel. Imagínense lo que eran las cárceles de aquellos tiempos. No son, si ahora las cárceles son lo que son, imagínense 2000 años atrás lo que eran las cárceles. Dice que los discípulos de Juan le dijeron las nuevas, porque los discípulos de Juan, como no estaban con Juan, se fueron con Jesús. Entonces se fueron con Jesús y le dijeron: vos sabés lo que está pasando, parece que tu primo, porque eran primos, Jesús con Juan, dice: es el Mesías lo que está pasando. Pero Juan el Bautista estaba en la cárcel, a punto de que le corten la cabeza, sin ningún respaldo, ninguna justicia lo podía sacar de ese lugar, porque a alguien se le ocurrió
estaba preso en esa cárcel. Y quizás pasaba noches enteras, como muchos quizás pasan noches enteras pensando, ¿por qué me pasa lo que me está pasando? ¿Será que Dios es Dios? ¿Será que estoy en el camino correcto? ¿Será que yo, que hace tantos años que lo estoy sirviendo, estoy ofrendando, estoy diezmando, estoy ayudando en la obra y me pasa lo que me pasa? Y nos sentimos defraudados. Quizás te sientes defraudado por Dios por lo que está pasando hoy en día. Quizás pensábamos que eran 2-3 meses la pandemia y ahí estamos pasando ya el año, más de un año. En la pandemia estamos ahí. Dice, ¿dónde está Dios? Dice que los envió a Jesús para preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista había declarado, tú eres aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Que no lo quería bautizar porque sabía que era el Hijo de Dios. Y ahora vienen dudas. Quiero decirte que todos pasamos por momentos de dudas. Todos podemos pasar por momentos de dudas. Y dice que vayan y pregúntenle. Ustedes que eran mis discípulos, ahora están con él. Pregúntenle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Jesús no le dijo, yo soy el Mesías, todos los demás. No, Jesús le dijo, ¿quién es él? Vean lo que Dios puede hacer. Porque a través de toda la Biblia, Dios nunca dice Dios que Él es Dios. Él muestra que Él es Dios. Él muestra a cada uno y dice, y esa misma hora, muchos han sido sanados de distintas enfermedades y de plaga y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Estoy leyendo en San Lucas capítulo 7, versículo 21. Todos los milagros posiblemente estaban ahí, y el comentario de todos los discípulos que estaban ahí, dice, ¿te acordás que el centurión que vino porque tenía un siervo que estaba enfermo y Jesús quería ir y él le dijo, no, solamente di la palabra, y Jesús dijo la palabra y fue sanado al instante? ¿Te acordás ese día cuando la viuda que tenía un solo hijo, el único sustento que ella tenía? ¿Qué pasó con esa viuda? Se le murió el hijo. ¿Y te acordás de eso? Estamos viendo, aconteció después que iban a la ciudad llamada Naín, e iban con él muchos discípulos y una gran multitud, pero cuando llegó cerca de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto. Y esas cosas le contaban a los discípulos, le iban a contar a Juan, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo, no llores. ¿Cómo no voy a llorar? El único hijo. Dios te dice en esta hora, no llores, no lamentes. Dice, acercándose tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre el pueblo. Y Dios nos ha visitado. Imagínese lo que pasó. ¿Tu problema es más grande que ese chico que estaba muerto? Seguramente que no, porque todavía estás vivo. Y Dios te dice, vayan y cuenten lo que vieron. Y posiblemente era tantas cosas que podían haber visto, ¿no? Los 10 leprosos que vinieron. ¿Te acordás los 10 leprosos que vinieron todos leprosos, todos con parte de sus dedos que estaban ya quemados? Ya estaban enfermos, no podían caminar. Y cuando Jesús le dijo, ve y lávate, vuelvan y muéstrense al sacerdote, porque era la ley que cada leproso tenía que mostrar al sacerdote. Vayan y muéstrense al sacerdote. Y fueron limpiados. Todas esas cosas comenzó a contar. Por eso que se acordaban quizás aquellos 4 amigos que querían traer a un paralítico a Jesús, y Jesús estaba ahí, la casa estaba llena de gente, rompieron el techo y lo bajaron. Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y comenzó a caminar.
aunque todos murmuraban, comenzó a caminar. Todas esas cosas fue y le contó, dice, y respondiendo Jesús, versículo 22, le dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres ha anunciado el Evangelio. Es las buenas nuevas que nosotros tenemos que contarle al mundo. Contale a tu amigo, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, contale, Dios tiene poder por sobre todas las cosas. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas temor. Cuando Jesús iba caminando por el agua y ellos se asustaron, Él le dijo, no temas, hombres de poca fe. Y Jesús siempre estaba al lado de ellos. Jesús siempre está a tu lado. Jesús siempre está para ayudarte. No importa si te sentís defraudado. Jesús nunca le dijo, pero ¿cómo puede ser que Juan el Bautista, mi primo, sí que me bautizó, ahora desconfía que yo soy hijo de Dios, que yo soy el que iba a venir, que tanto estaban esperando a través de los siglos? ¿Cómo? No, Jesús no lo criticó, sino le dijo, cuenten lo que Dios estaba haciendo. Por eso nosotros necesitamos hoy en día contarle al mundo lo que Dios está haciendo. El mundo tiene que saber que Dios sigue siendo Dios, que Dios está sobre el trono viendo tu vida. Y Él dice, para algo te va a servir todas estas cosas que estás pasando. Y me imagino cuando fueron los discípulos de Juan a contarle a Juan, mira lo que hemos visto, esto, porque Juan nunca sanaba a los enfermos, Juan nunca resucitó muertos, Juan nunca limpió a los leprosos, pero Jesús estaba limpiando a los leprosos. No importa cuál es la enfermedad, que pues en ese tiempo la peor enfermedad era la lepra, porque era contagiosa. Hoy podemos decir quizás el COVID-19, pero Dios en esta hora dice, no temas, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a bendecir. No te sientas defraudado por Dios. Te pueden defraudar tu familia, te puede defraudar los hermanos de la iglesia. El pastor te puede defraudar. Vos pensabas que el pastor te iba a visitar, te iba a llamar, y el pastor no lo hizo. Quizás te vio que ya te podés vivir solo, depender solo de Dios. Pero Dios nunca te va a defraudar. Dios nunca te va a dejar solo. Dios en el peor momento va a estar contigo. Dios va a estar a tu lado. Te pueden defraudar toda la gente, el mundo te va a defraudar. Los políticos te defraudan. Hoy no le creemos a nadie. Tus clientes te pueden defraudar, tus proveedores te pueden defraudar, tu patrón te puede defraudar, tus empleados te pueden defraudar, pero Dios nunca te va a defraudar. No desconfíes de Dios. No desconfíes de Dios. Dios siempre va a tener el control de tu vida. Si estás enfermo, decirle, Señor, tu palabra dice que tú me vas a sanar. Así que en esta hora te animo a que podamos buscar de Dios en este tiempo. El avivamiento debe venir a nuestras vidas, el avivamiento debe venir a la iglesia, el avivamiento debe venir a Argentina. Argentina necesita un avivamiento, Latinoamérica necesita un avivamiento. El enemigo trata de destruir familia, trata de destruir matrimonio, trata de destruir las iglesias, trata de destruir todas las cosas. El enemigo trata de destruir, pero Dios quiere construir. Dice, Satanás vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Tú vas a tener vida y vida en abundancia en el Señor. Tenemos esa vida. Y si no la tienes todavía, busca de Dios, pedile al Señor que Él te pueda dar vida y vida en abundancia. ¿Qué te parece oramos en esta hora? Vamos a orar en este día tan especial, este día domingo tan especial para nosotros, el día del Padre, el día de cada uno que tiene esta reunión con su familia o con los que puede, pero Dios está de parte nuestra. Ora conmigo, unite con tu familia y ora, Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti en esta hora, Señor, declarando victoria, Señor, viendo lo que tú has hecho,
Jesús cuando caminaba por la tierra, y tú estás ahora en medio nuestro, esos mismos milagros. Señor, oro por aquellos que quizás se sintieron defraudados por su familia, ha sido defraudado aún por sus familiares más allegados. Señor, te pido en esta hora por los que han perdido, se sintieron defraudados aún por Dios mismo, diciendo, ¿dónde está Dios con lo que estoy pasando? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué me pasan todas las cosas? No dependas en esta hora. No dependas de tu familia, no dependas de nada, depende de Dios. Si tienes problema económico en esta hora, depende de Dios. Voy a orar por los que tienen problema económico en esta hora. Señor, suple su necesidad. Señor, los que están enfermos, Señor, que en esta hora, Señor, que puedan recibir sanidad para su cuerpo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, oramos por los que están enfermos en esta hora. Si tienes un familiar enfermo en esta hora o si está internado en el hospital, ora por él en esta hora en el nombre de Jesús. Dice que él mismo, en el mismo momento, sanó muchas enfermedades, plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos recibieron la vista. En esta hora tu familiar recibirá la vista, tu familiar recibirá sanidad sobre todas las plagas, de todas las enfermedades, no importa la plaga que sea. Tu familia recibirá. Orá por él en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora declaramos libertad en el Espíritu, Señor. En esta hora oramos por cada una de las personas, Señor, que en esta hora están conectados, Señor. Que más que nunca en día que no se sientan defraudados por Dios, porque Dios nunca los va a defraudar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora oramos por cada uno de ellos. Señor, en el nombre de Jesús atamos toda fuerza de las tinieblas, todo espíritu del diablo que está atormentando la vida, todo espíritu de temor que ha venido sobre el mundo, Señor, a través de todo espíritu que está detrás del COVID-19, a través de tu palabra, Señor, declaramos sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, oramos por cada pastor en esta hora. Oramos, Señor, rompemos toda atadura del diablo, todo trabajo hecho en contra de tus hijos, todo trabajo satánico que ha hecho contra las iglesias y especialmente por trabajo hecho contra de los siervos. En el nombre de Jesús, todo nombre de personas que han sido puestas sobre el altar satánico en esta hora, de umbanda, de quimbanda, de magia, de vudú, en esta hora, en el nombre de Jesús, cancelamos toda maldición, en el nombre de Jesús, declaramos libertad ahora, en el nombre de Jesús, toda persona que ha sido llevado su nombre sobre los altares del diablo, en esta hora rompemos toda maldición ahora. Rompemos toda maldición generacional, en esta hora, enfermedades generacionales ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre toda enfermedad. En el nombre glorioso de Jesucristo, Señor, declaramos cada persona en esta hora sana por tu poder, Padre. Por los médicos, por los enfermeros, por los de limpieza, seguridad en los hospitales, en terapia intensiva, oramos especialmente por ellos en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, tócalos, Señor, guárdalos de todo mal, de todo peligro, Señor. Tu poder se manifiesta en su vida, en cada terapia intensiva. Señor, los familiares que tienen algún familiar que está en terapia intensiva, en esta hora declaramos sanidad sobre ellos. Aumenten la fe en esta hora, aumenten la fe ahora, Señor, que ellos puedan creer a través de tu palabra. Tu palabra lo dice, Señor, en el nombre de Jesús, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en este día hemos oído tu palabra, que tú dijiste a los discípulos de Juan, que los muertos son resucitados, que los enfermos son sanados, que dice que habéis visto, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos ven, los muertos son resucitados y a los pobres ha anunciado el Evangelio. En esta hora te estamos anunciando el Evangelio, que son buenas nuevas. Te amamos en el Señor. Amén y amén. Créele a Dios, no te sientas defraudado por Dios. Quizás te sientes un momento como Juan el Bautista, que era uno de los profetas, uno de los mayores profetas, pero dice que tú en esta hora eres mayor que él. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que él.
porque Cristo vive dentro de tu corazón. Cristo vive dentro de nuestras vidas. El Espíritu Santo está dentro de nuestras vidas. Porque en el tiempo de Juan el Bautista todavía Jesús no había muerto y no había resucitado. Y el Espíritu Santo no había llegado todavía derramado como se derramó en el día de Pentecostés. Así que te animo en esta hora, buscar de Dios más que nunca. Es tiempo de buscarle a Él, es el tiempo de nosotros como iglesia. Tenemos que resplandecer. El diablo quiere destruir la iglesia, quiere destruir a los cristianos, el diablo quiere destruir a la familia, pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendigo cada matrimonio que está por disolverse en esta hora. En el nombre de Jesús, todo problema familiar, en el nombre de Jesús, en esta hora se une la familia. Nos unimos como iglesia, Señor. Que aquellos que quizás se han desplazado, se han apartado de ti en este tiempo de pandemia, puedan volver a ti. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Suscríbete a este canal y escribinos a nuestro WhatsApp. Te amamos en el Señor. Amén y amén.